Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una semana más aquí desde la redacción de Acrópolis Multimedios, donde todo el equipo de redacción y de producción, mis compañeras y mis compañeros, trabajamos en esta plataforma de comunicación para tenerlo al día en los temas que son de actualidad. Hoy, en esta emisión de Recuento Semanal, vamos a abordar varios temas que han sido de interés de todos nosotros. En primerísimo lugar, desde luego, de la construcción y la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una obra insignia del gobierno del presidente López Obrador, que ha estado en medio de la polémica desde que se inició su construcción y se decidió cancelar el aeropuerto de Texcoco para ir a esta nueva obra. Hablaremos también de lo que ha sido la polémica en relación al decreto que permite a los servidores públicos promocionar la consulta ya próxima del 10 de abril para la revocación del mandato. Tendremos también un informe del Banco Mundial que dio sobre la salud de la economía mexicana, sobre su dinamismo. De esto estaremos hablándoles. También hoy es día 25 y como cada 25 de mes, en concordancia con el 25 de noviembre, que es la conmemoración del Día de la No Violencia contra las Mujeres, decretado por Naciones Unidas, cada 25 hay diversas actividades que se hacen para conmemorar este día y hablaremos de ello, de un movimiento que cobró auge y que muchas mujeres hicieron denuncias sobre abusos y acoso que han sufrido. El movimiento Me Too, el movimiento Yo También. De eso estaremos platicando y como cada semana con lo más relevante del deporte, de la cultura, de la ciencia y la tecnología, todos los temas que sabemos de su interés. Esto es Recuento Semanal. Soy Emilio Cárdenas Escobosa y sean bienvenidos a esta emisión. Pues como en todo en la vida, no hay fecha que no se llegue y plazo que no se cumpla. Y pese a la pandemia y contra todos los pronósticos, los ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional cumplieron la misión: construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, en 29 meses. Este aeropuerto, ubicado a 50 kilómetros al norte de la Ciudad de México, es el nuevo aeródromo llamado a resolver un problema de saturación que arrastra a la enorme urbe desde hace 2 décadas. Es además una de las 4 obras insignias de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a la refinería de Dos Bocas, al Tren Maya y a un corredor interoceánico entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. Pero desde su concepción, el AIFA ha estado rodeado de polémica y escepticismo de los críticos del mandatario mexicano. Pero tras todo lo dicho, y a pesar de ello, a pesar de lo dicho, finalmente fue inaugurada esta terminal aérea, en la que se planea atender a 20 millones de pasajeros por año en su etapa inicial y llegar a 85 millones en el año 2052.
El mérito de su construcción en un plazo de menos de 3 años estuvo en la coordinación de personal de ingeniería de las Fuerzas Armadas y del esfuerzo de miles de trabajadores militares y civiles que trabajaron arduamente. Empresarios como Carlos Slim, Carlos Bremer y Carlos Hahn, entre otros, calificaron de espectacular al nuevo aeropuerto y señalaron que la obra de infraestructura de la actual administración es muy buena, además de remarcar la necesidad de que existan más obras de esta naturaleza. Pero como en toda obra y acción del gobierno de López Obrador, sus adversarios políticos cuestionaron severamente a la terminal aérea, señalando desde su falta de conectividad y el tiempo que se hace para llegar a ella, los presuntos peritajes sobre su inviabilidad en vuelos internacionales, hasta aspectos de la inauguración que más que otra cosa los hizo exhibir su clasismo y su racismo. Cuestionaron, por ejemplo, que se vendieran antojitos, usted cree, el día de la inauguración, pero pues era eso, la inauguración, un acto también político. Vamos a ver, lo invito, el siguiente trabajo que preparamos sobre esta obra emblemática del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este 21 de marzo fue inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, en la base militar Santa Lucía, en el Estado de México. Una obra emblemática del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha generado un sinfín de polémicas desde su planteamiento. En medio de esta inauguración hubo un gran furor entre los asistentes. Muchos aprovecharon el espacio para poner puestos ambulantes de artesanías y comida, dado que aún no se oficializan las áreas correspondientes. Incluso se llegó a comentar sobre supuestos acarreados que convirtieron el evento en un mitin político en medio de la supuesta veda electoral. Cientos de funcionarios públicos estuvieron presentes durante el evento, como el caso del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y hasta exservidores públicos como Salvador Cienfuegos Cepeda y Guillermo Galván Galván. Recordemos que durante octubre de 2018, a través de una consulta popular, Andrés Manuel López Obrador ordenó cancelar, por temas de sustentabilidad y actos de corrupción, la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, también conocido como Aeropuerto de Texcoco, cuando dicho proyecto se encontraba con un avance del 30%, obra impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto para reemplazarlo por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La fase 1 de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México durante 2015-2020 habría costado la cantidad de 186,000 millones de pesos, aunque se estima que su presupuesto habría escalado hasta los 305,000 millones, pero los gastos no habrían quedado ahí. De acuerdo al trabajo realizado y difundido por la Auditoría Superior de la Federación durante 2021, la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco tuvo un costo mayor a los 113,327 millones de pesos. Aunque tiempo atrás señalaron que el cierre del aeropuerto costó 331,996 millones de pesos. No obstante, el gobierno federal reportó inconsistencias dentro del informe y el auditor especial Agustín Caso fue suspendido de su cargo de manera temporal por haber hecho supuestos errores de cálculo, que hasta la fecha siguen sin resolverse. Al respecto, AMLO consideró que era mejor alternativa abrir el aeropuerto militar de Santa Lucía para atender a cerca de 68 millones de pasajeros, pero a un costo menor, además de que no cometerían actos de corrupción durante la intervención de los gastos operativos, sin contar que sería insostenible el mantenimiento del aeropuerto, toda vez que se evidenció que el suelo de Texcoco era la peor opción para realizar un aeropuerto. Pero en medio de esta iniciativa hubo una gran polémica en todo el país, principalmente por dejar la construcción a medias en Texcoco y por iniciar una nueva en Santa Lucía. La oposición se hizo presente y una ola de amparos llegó hasta el Poder Judicial. En total fueron 147 solicitudes interpuestas en contra de la obra emblema de AMLO, las cuales fueron promovidas por organizaciones como la Comisión Mexicana de Derechos Humanos o Coparmex, bajo el argumento de que no contaban con los permisos necesarios. Fue ahí cuando se suspendió provisionalmente la construcción hasta que se comprobaron los permisos necesarios sobre seguridad aeronáutica y ambiental, a la vez que AMLO nombró la obra como asunto de seguridad nacional, pudiendo dar así continuidad al plan. En un principio, AMLO anunció que la terminal aérea del AIFA costaría 75,000 millones de pesos.
Posteriormente la cambió a 80,000, pero hasta el momento se ha reflejado una asignación de gastos por 115,981 millones de pesos, sobrepasando por un 23% la estimación. Al momento existen varias críticas sobre el aeropuerto. Por ejemplo, usuarios han reportado que el edificio aún está sin terminar con 3 pistas pendientes de las 4 que se planteaban en el proyecto, además de contener vías incompletas y una escasa señalización que complica la fluida movilidad. Expertos prevén que será hasta 2036 que se consolide la prestación de servicios aeroportuarios que tienen presupuestados a ofrecer, lo que complica el abastecimiento ante la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como sea, y contra las críticas de sus adversarios políticos, el hecho es que en un tiempo récord y gracias al trabajo de las Fuerzas Armadas, sus ingenieros y las tareas de miles de personas, civiles y militares, que trabajaron arduamente en el proyecto, se construyó el AIFA, que es una de las obras de infraestructura más grandes e importantes del proyecto del presidente López Obrador. Funcionarios públicos, incluyendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, podrán opinar y promover la consulta de revocación de mandato. Esto debido a que el Congreso de la Unión publicó el decreto que interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental. El decreto recalca que no constituyen, estoy citando, propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables. Y como era de esperarse, esta interpretación siguió generando polémica e impugnaciones, desde luego. El decreto se hizo oficial luego de semanas de alegatos públicos entre el presidente López Obrador y legisladores con el Instituto Nacional Electoral sobre la interpretación justamente de los alcances y la definición de la propaganda gubernamental. No obstante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que el decreto que permite la promoción de la consulta de revocación de mandato no debe aplicar pues para los procesos electorales en marcha en este 2022, ni en el propio ejercicio que se realizará el próximo 10 de abril. Un tema que no cayó nada bien, desde luego, esta resolución de la Suprema Corte y que sigue generando polémica y sobre el que preparamos en Recuento Semanal el siguiente trabajo. Faltan 16 días para que se lleve a cabo la revocación de mandato y este tema continúa siendo un dolor de cabeza para todo el mundo y, sobre todo, está sirviendo para aumentar la polarización no solo entre los políticos, sino entre la sociedad. Y es que hace unos días, los diputados y senadores de Morena aprobaron un decreto para que los servidores públicos puedan difundir y promocionar dicha consulta popular, sin que se considere propaganda gubernamental y no les esté prohibido hacerlo durante la veda electoral establecida por el Instituto Nacional Electoral, INE. El argumento de los morenistas es que se trata de una simple y mera interpretación, ya que como cualquier ciudadano, ellos pueden expresar sus opiniones, privilegiando la libertad de expresión siempre y cuando no se usen recursos públicos. Sin embargo, la oposición ha destacado que existe un conflicto de intereses, dado que diputados, senadores y gobernadores emanados de Morena enfrentan una denuncia por haber hecho público un desplegado en apoyo al presidente. Apenas unas horas habían pasado de la aprobación del llamado decretazo y de que muchos gobernadores emanados de Morena festejaron con bombo y platillo lo autorizado por la Cámara Alta, cuando la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se los echó abajo. Los magistrados coincidieron en que dicho decreto no podría aplicarse a esta consulta popular ni a cualquier otro de los procesos electorales que se llevarán a cabo durante este año, toda vez que impacta en las reglas electorales fundamentales e incumple con la temporalidad establecida en el artículo 105 de la Constitución, que establece que cualquier modificación a cualquier ley electoral debe hacerse 90 días antes de los comicios. Es importante señalar que no existe ningún precedente que proponga la participación de actores políticos en la promoción de un proceso de revocación, por lo que resulta paradójico que ahora Morena, que siempre ha peleado porque no hubiera propaganda de institucionales y servidores públicos durante los procesos electorales, ahora quiera cambiar de un plumazo las reglas del juego. Hay que destacar que por medio del procedimiento de revocatoria de mandato, el electorado tiene el derecho a destituir del cargo a un funcionario público a quien él mismo eligió, antes de que concluya su periodo.
No obstante, para que este proceso sea válido, deberá haber una participación de, por lo menos, el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, es decir, 37.439.023 mexicanos. De no darse tal participación, ya sea a favor o en contra de la revocación, el resultado no tendrá validez. Hace 8 días, en su gira por Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que si no se junta el porcentaje arriba señalado y la mayoría votara por el no, él igualmente dejaría el cargo. Para muchos analistas, luego del estire y afloje con la prohibición a servidores públicos para promover la consulta, es preciso que se revise el marco legal que rige a este ejercicio de participación ciudadana para que los partidarios o detractores de los temas a consultar puedan difundir con entera libertad los argumentos a favor de sus posturas, a fin de que la ciudadanía tome su decisión debidamente informada. Así de simple debe ser esto, tal y como ocurre en otras naciones. México parece una economía en cámara lenta en comparación con otras emergentes. ¿Quién dijo esto? Pues el Banco Mundial. La pregunta es, ¿qué no ha permitido un mayor crecimiento del PIB? Pues que en casi 3 décadas, a juicio del Banco Mundial, la productividad del país se ha estancado. El Banco Mundial publicó hace unos días su estudio llamado Crecimiento de la Productividad en México, en el cual destaca que el país necesita reformas para virar hacia una senda de mayor productividad, entender las causas de la debilidad de esta y las limitaciones a su crecimiento, lo que se vuelve un mayor reto, desde luego, tras la pandemia de COVID-19. En las últimas 3 décadas, el modelo económico de México ha logrado mantener fundamentos macroeconómicos estables, aumentar la competitividad de las exportaciones, promover la diversificación de la producción y orientar la economía hacia industrias más complejas. Ello se ha logrado sin duda. Sin embargo, estos logros no han sido suficientes para mantener un crecimiento económico sólido. El crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, desde 1990 ha promediado solo el 2.2% anual, muy bajo, desde luego. Para conocer más de este informe y de los retos que tiene la economía mexicana para dinamizarse, vamos a ver el siguiente trabajo que tenemos para usted en Recuento Semanal. Hace unos días, el Banco Mundial hizo público el informe Crecimiento de la Productividad en México, el cual refleja a detalle el problema económico, político y social del país en los últimos 25 años. Los resultados de una encuesta realizada a más de 20 millones de empresas arrojaron que la economía de nuestro país se ha mantenido en cámara lenta en las últimas 3 décadas, en donde el organismo pide al gobierno federal que reconozca y resuelva los diferentes impedimentos que ocasionan dicho problema, así como crear nuevas estrategias de crecimiento laboral y productividad. En él, se destaca que la productividad laboral en México promedió solo el 2.2% anual en el Producto Interno Bruto per cápita, en relación con Estados Unidos, quien redujo de cerca del 30% a menos del 20%. Estas cifras revelan que la baja productividad de México tiene grandes diferencias entre ubicaciones, sectores y empresas. Tal es el caso de Tlaxcala, que ha logrado un repunte positivo de empleos gracias a la iniciativa privada y al apoyo del gobierno del estado, que, en el último trimestre del 2021, reportó que la población económicamente activa fue de más de 622,000 personas, 18,000 más que en el mismo periodo del 2020. Sin embargo, no todos los estados mantienen el mismo ritmo de productividad. En contraste, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, 23.6% de la fuerza laboral potencial estuvo falta de empleo durante 2021. Además, pese a que hay señales de recuperación económica de la pandemia, estados como Tabasco, Morelos, Sinaloa, Veracruz y Guerrero siguen presentando bajos niveles de ocupación y de empleos. Pero volviendo al diagnóstico presentado por el Banco Mundial, se manifestó que son diversos factores los que han impedido el crecimiento del país. Por ejemplo, el incremento del crimen organizado o corrupción, los cuales reducen la estancia o llegada de inversiones y gestiones empresariales, así como la falta de financiamiento de nuevas tecnologías y la promoción de sinergias laborales, y finalmente, la pandemia provocada por el COVID-19 en 2020. Siendo México uno de los países con una posición geográfica privilegiada y una de las 20 economías más importantes del mundo, es desconcertante saber que no se ha logrado elevar el nivel del Producto Interno Bruto.
y, por consiguiente, seguimos rezagados en cuanto al nivel de productividad laboral promedio en toda la República. Como cada día 25 de mes, en muchos espacios públicos se recuerda la relevancia de impulsar la cultura de no violencia contra las mujeres. Y justamente en esta fecha queremos recordar con ustedes el famoso movimiento Me Too, Yo También, con el que mujeres de todo el mundo, famosas, conocidas y anónimas, compartieron y comparten sus experiencias de acoso, de abuso sexual y violación para denunciar la situación con el fin de acabar con la impunidad de acosadores, abusadores y violadores. Vamos a ver este reportaje que hemos preparado sobre este sensible tema. En Acrópolis Multimedios nos unimos a la campaña promovida por la Organización de Naciones Unidas este 25 de marzo, como todos los 25 de cada mes, para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas. En este Día Naranja queremos hablar sobre el famoso movimiento Me Too. Han pasado 5 años desde que se hizo viral en redes sociales este término que en español se traduce como Yo También. Todo comenzó debido a que el exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue denunciado por abuso sexual, gracias al hashtag Why Women Don't Report, porque las mujeres no denuncian, y Me Too, en el que participaron más de 80 mujeres que habían trabajado con él, siendo Rose McGowan la primera actriz que alzó la voz. Pero este movimiento se debe gracias a la activista Tarana Burke, quien lo creó en 2006, dedicándose a hacer conciencia sobre la presencia del abuso y agresión sexual en la sociedad, por medio de la cual invitaba a las mujeres a hablar y buscar justicia. Actualmente, gracias a este movimiento, cada vez es más común que se hable de estos casos y se haga de una forma más natural desde redes sociales. No importa cuánto tiempo pase, siempre va a ser el momento justo para alzar la voz acerca de las experiencias de abuso. Ya es muy frecuente que mujeres de todos los ámbitos de la vida, pero en especial creadoras de contenido, actrices, artistas, escritoras, hagan suyo el movimiento del Me Too, habiendo incluso ocasiones en las que se proceden de forma legal, mientras que otras solo se quedan en las declaraciones. El caso más reciente y que causó mucha controversia en México fue el de la exintegrante del grupo Timbiriche, Sasha Sokol, quien decidió contar su experiencia en su cuenta de Twitter declarando que tuvo una relación con el productor Luis de Llano, mientras que ella tenía 14 años y él 39. Hasta el momento, la cantante no ha vuelto a mencionar nada más, pero en su momento dijo que lo hizo para hacer conciencia en todas las mujeres que se dedican o piensan dedicarse a la industria del espectáculo a que no cometan sus mismos errores, que no existan más personas abusivas. Otro de los casos más seguidos fue el de la creadora de contenido Nat Campos, quien fue abusada por Ricardo González, conocido como Rix. Ella contó todo en su canal de YouTube y finalmente procedió legalmente consiguiendo un castigo adecuado para su agresor. Casos hay muchos y las mujeres cada vez alzan más fuerte la voz. No obstante, no solo afecta a las féminas. Hace unos días, el influencer Lonrod dio a conocer en un podcast su experiencia de acoso sexual por parte de uno de los productores de Televisa, en donde destacó que ahora entendía lo que viven las mujeres todos los días. Está más que claro que este movimiento nace por el abuso que sufren las mujeres. No hay que olvidar que a todos nos puede pasar. Se debe de hablar y buscar un castigo adecuado, pero sobre todo, no dejar de hacer conciencia. No olvidar que toda esta cadena de abuso se romperá con una buena educación desde casa, para así evitar que sigan patrones de conducta que han sido solapados por años se sigan repitiendo. Pues si bien este movimiento Me Too se popularizó en 2017 en las redes sociales para desenmascarar las agresiones del productor de cine estadounidense Harvey Weinstein contra actrices de la talla de Gwyneth Paltrow, a quien le sugirió este productor que le diera un masaje, o Angelina Jolie, la famosa actriz a quien se acercó de manera indeseada, de acuerdo a muchos testimonios. Cuando eso sucedió, la indignación se regó por el mundo. Este movimiento Me Too ha sometido así a escrutinio a algunos de los hombres más poderosos del mundo, desde políticos y magnates del cine en Estados Unidos hasta titanes empresariales y diversas personalidades. Ha sido y es un movimiento poderoso que ha contribuido a sensibilizar al mundo sobre este grave problema que debe, sin duda, erradicarse y desde luego sancionarse. En nuestro país, en México, desde luego, que falta un largo trecho por recorrer para lograr la protección plena a las mujeres y la eliminación del abuso, el acoso y de toda conducta que las lesiona. Luchemos porque así sea y exijamos, sin duda, a las autoridades para que hagan lo suyo. Vamos a un breve corte y regresamos a su programa Recuento Semanal.
El día 9 de marzo, la doctora Isabel Soberano de la Cruz participó con la asociación 10.000 Mujeres por México, Impulsando Empresarias, sede Jalapa, Veracruz. Asociación que está comprometida con el crecimiento y desarrollo del país, dándose a la tarea de transmitir a otras mujeres el conocimiento y empoderamiento que han adquirido. Este evento, que se llevó a cabo en el hermoso recinto más verde del IBEC llamado Jardín de las Esculturas. La doctora Isabel Soberano de la Cruz, como mentora, habló de cultura empresarial, ideas y proyectos, siendo todo un éxito su amena charla. Por 10.000 mujeres en México. Yo siempre, cuando quiero organizar alguna actividad, me la imagino y la visualizo como si ya estuviera pasando, desde que se entra, o sea, ya cuando se está llevando a cabo, ¿no? Lo mismo hice con la ópera o con todo lo que se ha organizado, los bailes, los congresos, todo lo visualizo antes. Y voy determinando qué necesito, qué pasos debo de hacer y qué etapas para poder llegar a ese momento. Si yo los tenía durante 4 años y soy educadora y he hecho planes de estudio, ¿cómo no iba a hacer un plan de estudios o un programa para titularlos durante los 4 años que los tenía? A nombre del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa y presidente ejecutivo de Acrópolis Multimedios, te doy la más cordial bienvenida. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Dale play al sonido que trasciende. Una radio de entretenimiento y mucha buena vibra. Una radio cultural que fomenta el arte. Una radio que te motiva a tomar un nuevo rumbo en tu vida. Creatividad, tendencia, moda, una radio con estilo. Una radio para cuestionarte. Una radio más allá del sonido. Una radio para crecer y expandir tus ideas. Nosotras hoy. Una radio entretenida donde vivirás otra experiencia de juego. Una radio con imagen fresca y propositiva, que capacita y entretiene. Una radio donde se vale sentir. Una radio comprometida con la educación y el deporte. Una radio con equidad, incluyente y empática. Conciencia ambiental, bienestar para el futuro. Una radio de película, sin spoiler, para ti. Una radio para estar informado y estar al día en los temas de interés para el debate público. La Universidad de Jalapa, primera institución particular de nivel superior en la ciudad capital, se congratula en seguir innovando por y para Jalapa, Veracruz, México y el mundo entero. No solo por sus planes de estudio optimizados a los requerimientos profesionales de la actualidad, sino también por sus modalidades vanguardistas, como por ejemplo nuestro modelo híbrido de educación. Ahora también innovamos al presentar la primera estación radiofónica online de podcasting en Jalapa, un medio que ha llegado para combinar lo mejor del podcast con la radio por internet en vivo para todos ustedes. Radio Universidad de Jalapa, el sonido que trasciende. Gracias por seguir con nosotros en Recuento Semanal. Ahora en nuestra sección Breves de la Universidad de Jalapa. Vamos a platicarle de las actividades más relevantes que se realizaron en esta casa de estudios, desde presentaciones de libros, convenios de colaboración, entre otras actividades relevantes que es importante que usted conozca. Vamos a nuestras Breves de la Universidad de Jalapa.
La Universidad de Jalapa fue el marco perfecto para la presentación del libro Pequeñas Quimeras 2, Crónicas y Entrevistas Periodísticas, del destacado periodista Edgar Ávila Pérez y presentado por el Premio Nacional de Periodismo Aníbal Santiago. El libro es una recopilación de 36 relatos periodísticos que abarcan historias en pequeñas y comunes localidades que le dan voz a esas minorías que merecían un espacio en el mundo impreso. En otro destacado evento cultural y académico, nuestra casa de estudios ostentó una serie de brillantes trabajos de la Academia Nacional e Internacional de Poesía AC, bajo el marco de la presentación del libro Trascendencia Poética, editorial Universidad de Jalapa. Y por último, se inauguró el Centro de Investigación y Desarrollo UX Export, una gran iniciativa de la Universidad de Jalapa que brinda herramientas y estrategias a empresarios, organizaciones y a la propia comunidad universitaria para emprender y concretar proyectos, contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestra entidad y de todo el país. En nuestra sección deportiva conoceremos más de los cuartos de final de la Champions League, que está ya a punto de arrancar. Y vamos a ver quiénes fueron los convocados por el Tata Martino para los próximos partidos de la selección mexicana de fútbol rumbo al Mundial de Fútbol de Qatar. Vamos a ver lo que preparó nuestro compañero Oscar Alvarado en nuestra sección deportiva. La Liga de Campeones de la UEFA está a punto de vivir una de sus fases decisivas, nada más y nada menos que los cuartos de final, donde se vivirán fascinantes encuentros. Uno de ellos quizá no se esperaría mucho, pues es el del Bayern Múnich contra el Villarreal. Quizá el conjunto alemán no gane por goleada, pero hasta ahorita todo está puesto para que el equipo bávaro pase. Otro de los encuentros es el del Liverpool contra el caballo negro de esta edición, el Benfica, después de que eliminó a uno de los favoritos de la gente, el Ajax, pero este promete ser un encuentro mucho más parejo de lo que parece. Y llegamos a los más emocionantes. El Atlético Madrid, después de eliminar al Manchester United, en el sorteo le tocó enfrentar al otro equipo de Manchester, el City, donde Pep Guardiola tratará de conseguir la tan ansiada orejona que se le ha negado después de su salida del Barça. Y por último, el vigente campeón tratará de defender con capa y espada su título ante el máximo ganador de esta competencia, el Chelsea contra el Real Madrid, haciendo de este el encuentro más esperado para los cuartos de final. Estaremos muy al pendiente de estos partidos que darán comienzo el 4 de abril. En otras noticias, el Tata seleccionó a los 23 que nos representan en los últimos juegos del hexagonal, específicamente ante Estados Unidos, Honduras y El Salvador, destacando la sorpresiva convocatoria del portero Carlos Acevedo después de que se dio a conocer la baja de Jonathan Orozco, Roberto El Piojo Alvarado reemplazando a Rodolfo Pizarro y la del joven delantero Santiago Jiménez supliendo a Funes Mori por una lesión. Sorprende que hay muchos que no se encuentran en su mejor momento, como Luis Romo, Jesús Gallardo, Diego Lainez, Henry Martín o hasta el delantero de los Wolves, Raúl Jiménez, y que no se convoque a algunos jugadores que están siendo de lo mejor que hay en sus equipos. Tal es el caso del lateral derecho de Pumas, Alan Mozo, que lleva varios partidos destacando, o el caso de Eric Lira, que es uno de los mejores contenciones del país, o tan solo el caso de Javier El Chicharito Hernández, que lleva varios partidos metiendo goles con el Galaxy y no se le contempla para nada. Y aunque México necesita de goles para ganar los partidos clave y poder avanzar a la Copa Mundial del 2022 celebrada en Qatar, el Tata sigue en la necedad de no convocar a uno de los mejores jugadores o goleadores de todo México. La invasión militar de Rusia a Ucrania, la guerra que lleva ya cerca de un mes, las sanciones económicas y todo lo que gira alrededor de este grave conflicto armado ha afectado muchos aspectos importantes del mundo, incluyendo la exploración espacial, desde luego. Se sabe que Rusia es uno de los países con mayor infraestructura para realizar viajes al espacio y lanzar satélites espaciales, además de tener en su control la buena parte de la ISS, la Estación Espacial Internacional, por sus siglas en inglés. Pero para tener un panorama más detallado de las consecuencias de esta guerra entre Rusia y Ucrania y su efecto, desde luego, en este tema que a lo mejor no lo había usted pensado, que son los vuelos espaciales, veamos el trabajo que prepararon nuestros compañeros Emiliano Carmona y Gaby Quinto.
La guerra en Ucrania cumple 1 mes y 5 días y las sanciones de Estados Unidos en contra de Rusia están teniendo severas afectaciones también en términos aeroespaciales. Aquí le hacemos un recuento de la gravedad del asunto. Y es que el país de las barras y las estrellas, liderado por Joe Biden, anunció que cortará más de la mitad de las importaciones de alta tecnología a Rusia, lo que, entre otras cosas, afectará negativamente el progreso espacial. Es por ello que hace unos días la agencia espacial rusa Roscosmos anunció que dará prioridad al desarrollo de satélites con fines militares, como consecuencia del aislamiento internacional que está padeciendo Rusia por su decisión de invadir Ucrania. También alertó que dejará de enviar motores de cohetes a Estados Unidos. Fue Dmitry Rogozin, jefe de la agencia espacial estatal, quien dio el anuncio y en un tono de mofa sugirió a los astronautas estadounidenses que, a partir de ahora, utilicen sus palos de escoba para volar al espacio. Además, Roscosmos dejará de brindar sus servicios a los motores de cohetes que se encuentran en actual posesión de Estados Unidos. Sin embargo, las hostilidades han ido en aumento. La Agencia Espacial Europea confirmó que suspendió la cooperación en curso con Roscosmos en la misión de exploración espacial de Marte, mejor conocida como ExoMars, por lo que ya no se enviará un rover al planeta rojo. La respuesta de Moscú fue que ellos harían su propia expedición, misma que ya fue puesta en marcha el pasado 17 de marzo. Y por si esto no fuera poco, hace unos días 3 astronautas rusos llegaron a la Estación Espacial Internacional para una misión que se extenderá por 6 meses y medio, convirtiéndose en los primeros tripulantes que vuelan a la plataforma orbital desde que Rusia invadió Ucrania. Ellos se suman a los 7 tripulantes que ahora mismo están viviendo en la estación, de los cuales 3 deben abandonarla en una nave rusa el próximo 30 de marzo. Se trata de Pyotr Dubrov y Anton Shapirov, ambos rusos, y el estadounidense Marty Van Hey. En este sentido, existe la amenaza latente de que estos astronautas sean abandonados allá y no vuelvan al planeta Tierra, además de que Moscú advirtió que podrían desconectar de la estación los módulos de motores que le pertenecen, lo que permite mantenerla en órbita. Por tanto, ocasionaría un desastre en el espacio. Como usted sabe, la pandemia por el COVID-19 ha dejado graves afectaciones en todo el mundo en diversos órdenes. Desde luego uno de ellos es la economía, que pegó de manera muy fuerte en muchos países y México sin duda no fue la excepción. En nuestro país las afectaciones en muchos órdenes estuvieron a la orden del día. Han pasado ya casi 2 años, más de 2 años de la pandemia por el COVID-19 y sabemos lo que impactó en el comercio, en muchas industrias y empresas. Pero vamos a ver en nuestra sección lo que pasó aquí en Jalapa, varios negocios emblemáticos de la capital de Veracruz que debieron cerrar sus puertas. Vamos a ver el trabajo que prepararon nuestras compañeras Gaby Quinto y Daniela Contreras sobre este tema. La pandemia por COVID-19 afectó la economía de todo el mundo. El alza en las rentas, incremento en los precios de materiales, bienes y servicios llevó a la quiebra a miles de negocios desde hoteles, restaurantes hasta tiendas de ropa. Algunos de los establecimientos de mayor tradición jalapeña, tras estar muchos años en funcionamiento, cerraron sus puertas por problemas derivados de la terrible situación económica que se presentó en la capital del estado y que a la fecha los capitalinos tratan de recuperarse. Hoteles de prestigio y tradición reconocidos en la ciudad como el Gran Hotel Plaza, ubicado en el centro histórico de Jalapa, es uno de los más antiguos, construido cerca de 1910 y tuvo que dejar de dar servicio en julio del año pasado. También ubicada en el corazón de Jalapa, la boutique Casa Olivier, localizada en Leandro Valle, a un costado del Palacio de Gobierno, remató toda su ropa y sus estantes lucieron vacíos de un día para otro, a 131 años de su fundación y de ser una de las tiendas de mayor tradición y prestigio en la capital del estado. De igual manera, fue lamentable que el Hotel Limón, que se ubica en la calle Revolución número 8, tras resistir 2 años críticos, dejara de atender a sus huéspedes después de 128 años. Sin duda, un lugar que deja mucha historia, pues en 1862 este espacio era ocupado como un cuartel que albergaba fuerzas francesas que habían entrado a Veracruz. Con menos años de historia, pero también ya posicionada en la preferencia de los jalapeños, la zapatería Fito
alimentos bajo la cortina de manera permanente, tras resistir la pandemia y pagando más de 60,000 pesos de renta. Finalmente, restaurantes de renombre han dejado de existir en esta ciudad. Biscuits Obregón, frente a Caxa o El Portón solo viven como memorias donde seguramente sus clientes pasaron buenos momentos. La crisis económica sin duda ha afectado a todo tipo de negocios, desde locales hasta franquicias, y los jalapeños siguen a la expectativa de que tan bien o mal seguirá la situación, esperando que el plan de reactivación económica de la Secretaría de Desarrollo Económico dé resultados. Nuestro compañero Luis Castro nos platica en su sección Comunicación y Política sobre las fake news, las noticias falsas. Ya habíamos abordado en un programa anterior un trabajo de este tipo, pero en esta emisión vamos a ver una cuestión que es interesante. ¿Por qué se viralizan tan rápido las famosas fake news? ¿Por qué en un momento pero vuelan y están regadas por todo el mundo de las redes sociales? Sobre esto nos va a platicar Luis Castro en su sección. Vamos a verla juntos. Es la gente, no los robots o los bots, la que hace que una noticia falsa se viralice más rápido en Twitter. Por eso, las noticias falsas llegan más lejos, más rápido y con mayor profundidad que la verdad, según una investigación del Tecnológico de Massachusetts. Así, una noticia falsa tiene un 70% más de posibilidades de ser retuiteada que las noticias verdaderas. Según el estudio, la difusión de noticias falsas ocurre en momentos de alto interés informativo, como una guerra, ataques terroristas o elecciones presidenciales. Para distinguir noticias falsas de verdaderas, se usaron los servicios de 6 organizaciones fact-checkers que se dedican a la verificación de la información. Y una aclaración importante: los investigadores se decidieron por usar el término noticias falsas más concreto, en lugar de fake news, que es un concepto más concreto. Pues la famosísima plataforma de TikTok, que usted seguramente ya conoce, se convirtió en socio patrocinador de la próxima edición del Festival de Cine de Cannes en Francia. En Detrás de Escena, nuestro compañero José Manuel Hernández Isolano nos va a platicar lo que va a ocurrir justamente teniendo a TikTok como una de las empresas que va a ayudar a la transmisión y la difusión de este mundialmente famoso evento de cine. Vamos a ver de qué se trata esto. Yo soy Joma, gracias por acompañarnos Detrás de Escena. Hace unos días amanecimos con una noticia que sorprendió al mundo del cine. Se dio a conocer que la red social más popular del momento, TikTok, será socio patrocinador de la próxima edición del Festival de Cine de Cannes y ahora estará presente en este magno evento artístico de gran importancia cultural, promoviendo la creatividad y el talento de las próximas obras presentadas del 17 al 28 de mayo. Fue a través de una notificación de la red social donde se invita a participar en el reto TikTok Short Film, una competencia internacional de cortometrajes verticales de entre 30 segundos y 3 minutos de duración, con el fin de incentivar a las nuevas generaciones a crear cine, a través del formato corto y vertical que caracteriza a la popular aplicación, que actualmente cuenta con más de 1.000 millones de usuarios activos al mes. La competencia fue abierta desde el 15 de marzo y perdurará hasta el 8 de abril, con la posibilidad de ganar uno de los 3 premios que otorgan. El primer lugar ganará la cantidad de 228,000 pesos, mientras que el segundo y tercer lugar ganarán 114,000 pesos, además de poder asistir al Festival de Cannes. Los ganadores se darán a conocer a finales de abril. Hace algunos años, el director del Festival de Cannes había prohibido que los artistas se tomaran selfies durante la alfombra roja, ya que a su parecer era ridícula y grotesca, además de que supuestamente ralentizaban la circulación de las estrellas. Pero ahora todo cambia y la asociación buscará brindar su detrás de escena con el contenido más exclusivo para la comunidad de TikTok. Hoy en día, el Festival de Cannes es el evento cinematográfico más importante del mundo, que data desde 1939, año en el que se pretendía realizar su primera edición en Francia, y que sería presidido por el inventor Louis Lumière, pero por el estallido de la Segunda Guerra Mundial tuvo que detenerse. Fue creado por el ministro de Educación Nacional y Estrategia para contrarrestar al Festival Internacional de Cine de Venecia, que había tomado un dominio fascista y nazi. Al término de la Segunda Guerra Mundial fue que se celebró la primera edición en la ciudad de Cannes, entre el 20 de septiembre y el 15 de octubre de 1946, con la participación de 21 países. Es posible que el impacto que tenga este festival a través de la red social sea un impulso aún mayor dentro de la comunidad más joven para que produzca cine.
TikTok, desde su creación en 2016, acaparó la atención del mundo entero y actualmente es la red social con mayor crecimiento, superando a Facebook, Instagram e inclusive a YouTube, por lo que se espera que en un futuro sea la principal aplicación para crear y difundir contenido audiovisual. Yo soy Joma, gracias por acompañarnos detrás de escena. Melvin Ambrosio Vargas es un destacado economista especialista en desarrollo regional. Con él platicamos para tener su opinión y su visión sobre el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en la economía global. Y desde luego en nuestro país, donde los efectos, aunque usted vea muy lejana esta conflagración, ya son palpables en nuestra economía. Nada más basta que vaya usted a cargar gasolina y se dará cuenta. Vamos a ver esta charla que sostuvimos con Melvin Ambrosio Vargas en este programa Recuento Semanal. Pues como hemos platicado en este programa y como seguramente ustedes saben, pues está en curso una guerra que está moviendo muchas cosas en el mundo. Desde luego, más allá del sufrimiento que está causando en la zona, en Ucrania, con la invasión militar rusa, esto ha tenido impactos muy, muy importantes en la economía. En la economía uno creería que solo de Europa, pero no, está teniendo efectos muy importantes en la economía mundial y desde luego en nuestro país. Pero para entender más a detalle, para tener la película completa, como se dice, pues se necesitan voces expertas que nos ayuden a comprender mejor toda esta circunstancia. Y hemos invitado por ello a este programa Recuento Semanal a un destacado economista, especialista en desarrollo regional y un agudo observador del devenir económico que siempre tiene el dato seguro, el dato certero que nos ayuda, le decía, a entender mejor esto. Le doy la más cordial bienvenida aquí a Recuento Semanal a mi estimado amigo y colega Melvin Ambrosio Vargas. Estimado Melvin, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por esta invitación. No, hombre, pues ya sabes, aquí siempre serás bienvenido porque hace falta tu opinión. Bueno, pues decía al presentarte, Melvin, de la circunstancia compleja que vive el mundo, ¿no? Sabemos lo que está ocurriendo en Europa, las noticias nos los traen a diario, pero esto tiene muchas cosas que hay que entender porque no es solo lo que sufran los ataques, los ejércitos en pugna, es la economía. Es la economía, Melvin, y ¿cómo ves? Si nos puedes dar un poco el contexto que tú observas de esta circunstancia. Claro que sí, Emilio. Bueno, vamos a recordar precisamente que a partir del 24 de febrero del año 2022 se anuncia esta invasión de Rusia hacia Ucrania y el mundo se conmociona porque precisamente venimos saliendo de un efecto pandémico y entonces, bueno, empezamos a ver que este cisne negro, un nuevo cisne negro, se avecina fuertemente como un fenómeno político-económico que tiene connotaciones no solamente desde el punto de vista de la geopolítica, sino también que afecta fuertemente las cadenas de suministro. Te pongo en contexto y a nuestro público. El conflicto actual entre Rusia y Ucrania no es simplemente de que haya sido en un año. Estamos hablando que prácticamente lleva 30 años concretándose. Y lo primero que nosotros podemos advertir es que desde 2014 con la invasión de Crimea, bueno, pues ahí es donde ya Vladimir Putin empieza a poner el dedo en la llaga respecto a una herida que se abrió precisamente porque 40 años antes esa península ya se la había cedido al gobierno de Ucrania a través de este presidente que era Nikita Khrushchev. Pero bueno, pues ya 40 años después regresamos a lo que es la actual economía rusa y empezamos a ver que hay mucho trabajador que precisamente de la Segunda Guerra Mundial migró a esta región, a estas dos regiones que se independizaron y de ahí empieza el conflicto. La segunda parte es que Ucrania quiere pertenecer a la Unión Europea, pero al mismo tiempo también a la OTAN. Entonces cuando se forma la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial, pues estamos hablando de un conflicto llamado la Guerra Fría. Entonces, la Guerra Fría, al parecer, vuelve nuevamente a tener este atisbo entre un conflicto militar ruso con Estados Unidos. Ahí es donde empezamos a ver cómo John Robinette Biden Jr. empieza a entrar en este tablero de ajedrez porque tiene una popularidad muy baja en Estados Unidos, una inflación altísima, la peor en 40 años. Y esto está provocando precisamente que pues tiene que refrendar después de lo que pasó con Afganistán y el retiro de tropas. Bueno, pues ahí hay un nuevo escenario que se empieza a dilucidar.
Ahora bien, la Unión Europea entra fuertemente en este conflicto a través de sanciones económicas a Rusia. El primer país que empezó a meter esas sanciones fue Inglaterra, de ahí España. ¿Por qué Inglaterra y España? Bueno, Inglaterra porque hay muchos intereses respecto al oro. Y el oro es uno de los commodities que más sube de valor cuando hay crisis económica. Y España a través del Grupo Financiero Santander, que elimina todas las operaciones con Rusia, y de ahí empiezan los demás países de la Unión Europea a sancionarlo económicamente. Esto provocó que las dos principales bolsas de Rusia se cayeran. La bolsa de Moscú cerró, y de ahí los bonos soberanos del gobierno ruso a 10 años empezaron a disminuir. El rublo se devaluó hasta un 35%, y de ahí empezaron una serie de persecuciones hacia oligarcas rusos con ciertos intereses, no solamente en la parte de la producción del acero, de los automóviles, de los alimentos, sino también en la parte de la defensa. Y ahí es donde empezamos a ver este tablero de ajedrez, en el cual también voy a mencionar otro país, Alemania. Alemania sancionó fuertemente a Rusia cuando detiene uno de los gasoductos más importantes, que es el Nord Stream 2, un gasoducto completamente terminado. Se inicia la guerra, dice, ya no va el gasoducto. ¿Qué tan importante es el gas natural para la Unión Europea? 40% del gas natural pasa por Ucrania. Fíjate que ahí llegas a un punto que me parece muy importante reflexionar. Siempre se ha dicho que los orígenes de las guerras están en el complejo industrial militar que se mueve y que tiene un gran peso en naciones como Estados Unidos. Ellos van a la guerra porque la guerra les ayuda a dinamizar su economía. Rusia lo mismo, es decir, son capitalismos, porque finalmente Rusia, después de su existencia como un régimen o el experimento soviético que se desmorona a finales de los años 90, este capitalismo ruso también la guerra es uno de la gasolina que los mueve. Ahí lo explicarías también, y por todo lo que Ucrania representa, por este gas que pasa, los gasoductos, el suministro de Ucrania a muchos países, pero sobre todo Rusia. A mí me parece que ese es un tema que a lo mejor valdría la pena detenernos un poquito, Melvin. Todo lo que Rusia provee al mundo, todo lo que Ucrania también está dando, y que esto hace que se rompa lo que tú hablabas, la cadena de suministros. Es decir, Rusia deja de vender fertilizantes, y esto impacta en países de cualquier continente, porque ya no habrá cosechas abundantes, la producción de alimentos sufrirá merma. Es un tema, que queda de manifiesto lo que es la globalización y el efecto de un lado a otro. Pero a lo mejor hablar un poco de qué tanto Rusia provee al mundo, y por qué a lo mejor eso explicaría que las naciones sí lo están apretando, sí la están sancionando, pero no van a ir a estrangularla financieramente. O no sé, ¿tú qué opinas? Estimado Emilio, has tocado un tema toral. El tema eje precisamente es la producción rusa. Rusia es uno de los países miembros del BRIC, países que crecen mucho más rápido que las economías más desarrolladas. Debemos recordar que hacia el año de 1988, después de la perestroika, la caída del muro de Berlín y la eliminación de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, muchos de esos países se independizaron precisamente de lo que era la Federación Rusa. Y cuando empezamos a ver precisamente eso con Mikhail Gorbachev, y pues esta contraparte hacia el futuro, donde llega Vladimir Putin en un momento en el cual Rusia necesitaba mano dura para gobernar, empezamos a ver que el gigante ruso otra vez empieza a despertar. ¿En qué temas? Número 1, el tema militar, es un productor de armas. 2, el tema petrolero, es el segundo productor de crudo en el mundo. La empresa Rosneft es una de las empresas más importantes de producción de petróleo en el planeta. La número 1 es Aramco, de Arabia Saudita. Curiosamente, aliado de Rusia en estos conflictos. Rusia tiene aliados, sí, Bielorrusia, Corea del Norte, Arabia Saudita, y por ahí un poco China, pero se ha mantenido, digamos que en un perfil bajo, porque le costó mucho trabajo entrar a la Organización Mundial de Comercio, pero bueno, ahí está los aliados de Rusia. Produce también algo que bien mencionaste, los fertilizantes y los nitrogenados. De la extracción de petróleo surge precisamente el nitrógeno, y vaya que el nitrógeno es vital para la cuestión de los fertilizantes.
¿Qué tanto depende nuestro país, por ejemplo, de fertilizantes? Muchísimo, principalmente el campo veracruzano. Claro. ¿Por dónde entran? Bueno, hay una parte que es la franja rusa que está en Europa y por ahí llega a Hamburgo y de ahí al puerto de Veracruz. La otra parte llega precisamente hacia Lázaro Cárdenas. Entonces, este suministrador de fertilizantes está provocando ya un cuello de botella precisamente en las cadenas de suministro, en los cultivos. ¿Qué otra cosa produce Rusia? Aluminio, acero. El primer planchón de acero que se ocupa para la industria automotriz viene precisamente de Rusia, entre muchas otras cosas. Ucrania, la economía número 55 del mundo. Pareciera que no tiene un crecimiento económico tan alto. De hecho, las cifras de crecimiento de Ucrania no han sido las mejores, incluso tiene también un problema con su tasa de inflación y la de interés. Pero ¿cuál es la riqueza de Rusia? ¿Por qué tan estratégico? Número uno, porque es la puerta de Europa. De la ex Unión Soviética a Europa, este país es el que divide precisamente. De ahí viene una riqueza muy interesante, las tierras raras, el cadmio, el plomo, incluso hasta el uranio, que se ocupa precisamente para aplicaciones bélicas y para las plantas de energía nuclear. Y tal vez el principal, el trigo. Ucrania siempre fue considerado el granero de Europa, grandes llanuras para poder cultivar este grano básico que se ocupa precisamente para la alimentación. Y hay algo muy interesante, Emilio. Rusia está presionando fuertemente para que la producción de Ucrania no salga por el Mar Negro. De ahí la importancia de esta península de Crimea. Entonces, al no poder Ucrania sacar esta producción de trigo, lo que está haciendo es entorpecer la alimentación prácticamente de Medio Oriente. Los especialistas están tasando que la economía de los países que dependen precisamente del suministro de alimentos de Ucrania van a bajar 1 o 2 puntos porcentuales en su crecimiento económico. Ahí está la importancia de Ucrania. Otra cosa más, los chips de computadora, el acero y también las manufacturas industriales que pasan precisamente por la parte de Ucrania. Pues hemos llegado así al final de esta emisión, de una nueva emisión de Recuento Semanal. Espero que haya sido de su agrado y los espero el próximo viernes en punto de las 12 del día para seguir juntos el recuento de lo que es noticia y de lo que nos impacta a todos en Veracruz, en México y en el mundo. Esperamos, como siempre, sus sugerencias y comentarios en nuestras redes sociales. Y si le gustó este programa puede compartirlo, puede verlo después, pero el caso es que esté cerca de nosotros. Y toda la información, como le digo, que vio en este espacio y lo último, lo más actual del mundo informativo, puede verlo, puede encontrarlo en nuestro sitio web www.acropolismultimedios.mx. Y también le recuerdo que no deje de seguir cada martes y cada jueves a las 2 de la tarde el informativo Las Noticias en Acrópolis, que hacemos con mucho gusto con mis compañeras Yami Medina y Mariela Pedraza, así como con David Silva y Ezequiel Ortiz, a través de las redes sociales de Acrópolis Multimedios. Espero que nos siga también en ese programa. Y como cada 8 días, le recuerdo que aquí, en Recuento Semanal y ahora en Las Noticias en Acrópolis, va a encontrar siempre la mejor información y el análisis para saber y trascender. Soy Emilio Cárdenas. Gracias por su atención y hasta la próxima.
Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende.